Muchas gracias. Alteza Real, excelentísimo señor presidente de la Asociación de Hidalgos de España, querido Juan Ramón, que me recuerdo perfectamente de cuando era mi alumno, en mis primeras clases, de ti y de todos los que eran mis alumnos en aquellas primeras clases. De las posteriores ya no tanto, pero de aquellas sí, quizá porque eran las primeras. Es para mí un placer encontrarme entre ustedes esta tarde y agradezco naturalmente que hayan tenido en consideración que les podría aportar de alguna manera una conferencia que entiendo que se pretendía que fuera una conferencia marco a la hora de comprender los orígenes de una evolución histórica que sobre todo afecta a la Orden Militar de Santiago, pero también a otras órdenes militares y que vienen a constituir pues toda una serie de acontecimientos y de realidades históricas verdaderamente claves para entender de dónde venimos y cómo llegamos a determinadas experiencias históricas más allá de la época medieval. Como es bien sabido, con el desarrollo de las cruzadas y ya desde su mismo principio surge una nueva realidad institucional que viene a constituir una solución híbrida ante dos necesidades del momento, como fueron las vinculadas a las exigencias de unas cruzadas en donde, por un lado, se exigía un espíritu religioso muy convencido y muy combativo para hacer frente a unos riesgos personales en el ámbito de la práctica de la milicia. Y esto se consiguió a través de la creación de las que conocemos como primeras órdenes militares surgidas en Tierra Santa y que vienen a identificarse sobre todo con las experiencias de la Orden Templaria, de la Orden de San Juan de Jerusalén y con la Orden del Santo Sepulcro. Estas órdenes, a poco de iniciar su trayectoria, se hicieron presentes también en otros territorios distintos a Tierra Santa, de tal manera que en el transcurso de la primera mitad del siglo XII las encontramos ya presentes en la península. Sin embargo, habrá de ser durante la segunda mitad del siglo XII cuando se produzca la creación innovadora de otras realidades institucionales nuevas que venían a ser una cierta forma de imitación de aquella otra experiencia originada en Tierra Santa y que son las que habitualmente identificamos como las órdenes militares nacionales y que en el caso en concreto de la península ibérica fueron las de Calatrava, Santiago, Alcántara y, como ya se ha dicho, más tarde ya en el siglo XIV, la de Montesa. Un rasgo relevante que es muy importante poner de manifiesto con relación a estas órdenes militares nacionales es su estrecha vinculación con la institución monárquica. Una estrecha vinculación que hace que su trayectoria desde su origen y desarrollo pues esté sometida a una interacción continua entre institución monárquica e institución propia de los institutos de las órdenes militares. En ese sentido, el desarrollo de la conquista, los procesos de colonización, de incorporación de territorio y a veces en la defensa de situaciones militarmente difícilmente sostenibles, pues nos sitúan precisamente en ese compromiso que manifestaron las órdenes militares desde sus orígenes con las necesidades bélicas que en cada momento se produjeron por parte de las monarquías hispánicas, sobre todo en origen la leonesa y la castellana y algo más tarde la aragonesa. En este sentido, cabe observar cómo se trata de una interacción de doble sentido. Es decir, por un lado vemos unas órdenes militares que van a constituir un factor de potenciación, de consolidación y de proyección de la propia monarquía y, a su vez, una monarquía que favorece extraordinariamente la implantación, el enriquecimiento, el arraigo y el prestigio de estas órdenes militares precisamente por esa relación de asociación que se produce entre ambas entidades. No es de extrañar, por tanto, que a partir de lo que fue el desarrollo de la evolución medieval y del protagonismo que las órdenes militares tuvieron en dicha evolución, al término de la Edad Media, cuando ya deja de existir el conflicto de frontera, cuando ya deja de existir un enemigo inmediato como era la presencia del Islam en la península,
la pertenencia a las órdenes militares siga teniendo un vigor, un significado y, de hecho, sea un elemento de identificación de una posición de élite y de distingo social y político, como fue el que se reconocía en los caballeros de las distintas órdenes militares ya a través de la evolución de la España moderna. Creo que antes de entrar en cuestiones de mayor detalle conviene poner de relieve algunas claves interpretativas que permiten valorar de una manera especialmente adecuada desde mi punto de vista lo que es el significado de estas órdenes militares en sus orígenes medievales. La creación de las órdenes de Calatrava en 1158, de Santiago en 1170 y de Alcántara en 1176 se presenta en un contexto especialmente relevante desde el punto de vista de la propia afirmación de las instituciones monárquicas peninsulares del momento, muy especialmente en el caso de León y de Castilla. Y digo esto porque estamos en un momento decisivo en la propia evolución de la institución monárquica en que están en cuestión varias circunstancias. La primera, la propia consolidación institucional de unas monarquías que están dando un salto muy importante desde el punto de vista de su proyección territorial y por ello también están dando un salto muy importante desde el punto de vista de su configuración y de su complejización institucional, adaptándose a unas demandas de gestión político-administrativa extraordinariamente nuevas con relación a todo lo que había sido la práctica monárquica de los siglos inmediatamente anteriores. En segundo lugar, hay un factor que muchas veces acaso no se valora lo suficiente, y es que las órdenes militares nacionales en la península no surgieron por casualidad. Surgieron como consecuencia de una demanda de verdadera emergencia militar que sencillamente no pudo ser abordada adecuadamente en aquel momento mediante la utilización de los instrumentos de acción militar habitualmente utilizados hasta entonces, es decir, los aportes de los concejos, de las fuerzas nobiliarias y de los propios episcopados e incluso de algunos monasterios aportando su mesnada. Estamos ni más ni menos que ante el fenómeno de la gran expansión del imperio almohade, algo que verdaderamente se veía en términos de insostenibilidad a corto plazo. Hay que tener en cuenta que la expansión almohade se produce de una manera verdaderamente extraordinaria en lo que se refiere tanto a eficacia militar como en cuanto a rapidez en lo que se refiere a desplazamiento sobre el terreno y ocupación de posiciones estratégicas. Piensen que entre 1140 y 1146 el imperio almohade ya ha ocupado la totalidad del Magreb en tan solo 6 años, algo que está muy lejos de lo que, por ejemplo, se había podido observar en los propios orígenes de la expansión islámica. En 1146 está ya en Ceuta. Desde Ceuta saltan a la península ibérica y nos encontramos con que en 1147 han ocupado Sevilla, en 1148 Córdoba, en 1150 Badajoz, en 1156 Granada. Son ciudades que caen como verdaderos castillos de naipes ante la presencia de estas poderosísimas fuerzas almohades. Entre 1150 y 1200 la expansión almohade prácticamente ocupa la mayor parte de la meseta sur. En ese periodo se va a producir la terrible derrota de Alarcos de 1195 y se tiene la percepción de la posibilidad de que no se pueda sostener el avance almohade más allá de lo que había sido ya la línea más segura de defensa que venía a identificarse con el río Tajo. En 1173 se produce la conquista de Cáceres, que no se volverá a ser recuperada hasta 1229. En 1172 se produce en el mismo año por parte de los almohades la conquista de Valencia y de Murcia, y en 1230 están ya en Mallorca. Es decir, solamente con este panorama cronológico que les acabo de indicar, pueden comprender que estábamos ante una auténtica emergencia militar que parecía difícilmente abordable con los medios militares tradicionales. Solamente la disponibilidad de una fuerza armada bajo unas condiciones de dirección y compromiso como la que pudieron comprometer las órdenes militares nacientes, acaso pudo permitir hacer frente a aquella condición. Y probablemente, además, una fuerza armada que en un origen como el que estamos considerando estuvo muy asociada a la asunción de un verdadero concepto martirial, es decir,
Unos freires que verdaderamente asumían no solamente la condición de monje y de soldado, sino también la condición de mártires, que está muy presente en este momento inicial de aquellas órdenes militares. Todo ello se produce, además, en un contexto en donde el propio nacimiento de las órdenes tiene lugar bajo unas condiciones institucionales muy particulares, como son el hecho de que aquellas órdenes militares lo eran a la vez institutos religiosos e instituciones políticas. Es decir, esa duplicidad eclesiástico-político que, de hecho, va a constituir una problemática particular y a veces de difícil manejo y resolución en determinados contextos, como veremos algún ejemplo más adelante. Precisamente este complejo equilibrio entre la dimensión eclesiástico-religiosa, por un lado, y la dimensión político-militar será probablemente una de las causas que a veces produzca una mayor tensión en las relaciones entre aquellas órdenes militares y la propia monarquía. En ese sentido, se hace claramente evidente cómo a lo largo de la evolución de estas instituciones el deslizamiento hacia el perfil político-militar se va haciendo cada vez más manifiesto, sobre todo como consecuencia de dos factores determinantes. La percepción que desde la monarquía tiene de que las órdenes militares, en cuanto que instituciones con poder militar, con patrimonio y con posibles compromisos políticos, deben quedar lo más sometidas posible a su autoridad. Es decir, lo que podríamos enunciar en términos de regalismo monárquico. Y por otra parte, el que se produzca una circunstancia histórica particular, como es la que tuvo efecto como consecuencia del cisma de Occidente, en donde el pontificado tenga que tomar decisiones que supongan una cierta cesión de competencias en favor de las monarquías y que facilite que éstas poco a poco vayan adquiriendo unas posiciones de autoridad sobre las órdenes militares que no estaban en el origen de las instituciones. En ese sentido, el aumento y expansión de la protección y el mecenazgo regio también se va a ir traduciendo en un progresivo y aumentativo intervencionismo de ese poder monárquico sobre estas instituciones, todo ello además acompañado de lo que va a ser el extraordinario proceso de expansión territorial y patrimonial de tales órdenes militares. Los contextos fundacionales son importantes con relación a la cuestión que estamos considerando. La implicación decisiva en ese origen de las órdenes militares de tres monarcas, como fueron Sancho III de Castilla, Fernando II de Aragón y Alfonso VIII de Castilla, dejaron sin duda alguna improntas decisivas en la propia configuración de estas nuevas instituciones. Cuando surge Calatrava en 1158, por iniciativa de Sancho III, estamos como el propio rey toma unas decisiones que favorecen el reconocimiento de este nuevo instituto religioso militar, en gran medida forzado por una necesidad de fuerza mayor, como lo que señalaba antes con relación a esa expansión almohade, y que suponía que un lugar tan enormemente importante como era el castillo de Calatrava, Calatrava la Vieja, pues se convirtiese en un lugar prácticamente indefendible y que necesitaba de algún tipo de intervención que contribuyese a limitar la extraordinaria expansión que amenazaba con la posibilidad de la llegada de los almohades a las puertas de Toledo. En una situación en que ciudades tan importantes como Córdoba o Sevilla habían caído con enorme facilidad frente a estas fuerzas almohades, no había que descartar que Toledo pudiera seguir la misma suerte. En ese sentido, la presencia de un personaje como Raimundo de Fitero y la disponibilidad de algunos monjes decididos a tomar las armas junto a él para defender una posición estratégicamente tan importante como Calatrava la Vieja, viene a representar, por tanto, uno de estos hitos que nos sitúa ante esa percepción, ante esa actitud martirial que parece hacerse presente en el origen de estas órdenes militares emergentes. Algo muy parecido sucede con relación a la Orden Militar de Santiago.
En este caso estamos ante una ciudad, la de Cáceres, que en 1170 sencillamente se da como una ciudad perdida. Es decir, saben que militarmente y estratégicamente es una ciudad ya prácticamente indefendible, teniendo en cuenta que las disponibilidades militares principales del rey Fernando II de León quedaban demasiado alejadas para poder garantizar unos suministros y unos apoyos convenientes. De tal manera que aquellos fratres de Cáceres, que serán los originarios de la Orden Militar de Santiago, sencillamente lo que asumen es la responsabilidad de mantener todo lo que sea posible aquella posición, que saben que es una posición inevitablemente perdida en el futuro, pero que permita, mientras tanto, el que las fuerzas del rey Fernando II de León puedan ir rehaciendo, disponiendo del tiempo suficiente y reuniendo tropas, tanto de origen episcopal, urbano y nobiliario, para poder hacer frente a ese enorme empuje almohade. Bueno, la consecuencia es que lo que en 1170 era una posición claramente destinada a ser perdida en los meses siguientes, aguantaría todavía varios años más hasta que los almohades finalmente acabasen por tomarla en 1173. Piensen que la dificultad de sostenimiento de aquella posición debía ser extraordinaria si tenemos en cuenta que no va a poder ser recuperada hasta 1229, lo que nos hace una idea clara de hasta qué punto se estaba ante una dificultad de mantenimiento estratégico casi inviable cuando aquellos fratres de Cáceres asumen la responsabilidad de defenderla. Simultáneamente, en el caso de Castilla, Alfonso VIII va a comprometerse también con todo un proceso de impulso de aquella misma orden que ya había adquirido alguna presencia en tierras leonesas a través de su maestre Pedro Fernández, que había obtenido también el apoyo del arzobispo de Santiago y que había recibido ya algunas posesiones en territorio leonés, como el Hospital de León o como algunos castillos y fortalezas en la zona de Zamora, como este de Castro Toraz. En el caso castellano, tal como decía, Alfonso VIII, desde 1171, considera que apostar por la instalación de estos fratres santiaguistas originados en aquellos otros fratres de Cáceres, pues podía ser una opción enormemente interesante en la defensa de unas tierras como las de la meseta sur, cuyo mantenimiento frente al empuje almohade no parecía resultar sencillo. En tal sentido, pues inmediatamente comienza a concederles algunas nuevas posesiones, como el castillo de Peñas Negras, cerca de Mora, en 1171, o como el de Monzón de Campos, por aquellas mismas fechas también, hasta que se produzca lo que va a ser la gran concesión alfonsina a los fratres santiaguistas, es decir, el otorgamiento de una posición, la de Uclés, tal como se refleja en el maravilloso tumbo menor de Castilla, en donde, además de recogerse todas las concesiones que por aquella época recibió la orden santiaguista, pues se produce el reflejo de una visión iconográfica enormemente ilustrativa que viene a incidir en la importancia del acontecimiento que se estaba produciendo con el otorgamiento de aquella nueva posición, con una reina Leonor, un Alfonso VIII, con el maestre de Santiago y con otro fratre santiaguista recibiendo aquella posesión de Uclés. En torno a Uclés, a la vez que se recibe aquel castillo, se van a otorgar otras muchas posiciones que lo que hacen es consolidar el significado militar y de despliegue de aquella orden santiaguista en todo el territorio conquense. Y esto a partir de una fortaleza que, si bien hoy nos ofrece a veces una imagen demasiado limitada, observando solamente lo que es el espacio conventual, desde el punto de vista de lo que era la fortaleza inicial, nos muestra con su enorme extensión lo que era verdaderamente un castillo de unas dimensiones realmente espectaculares, comparables con lo que veíamos antes en Calatrava la Vieja y que nos indica
hasta qué punto una posición de estas características para aquella época verdaderamente suponía una garantía de control de territorios extraordinariamente extensos en derredor. En aquel momento, Alfonso VIII pasa a la contraofensiva. Es decir, bien podríamos decir que hasta el entorno de 1175, tanto el Reino de León como el Reino de Castilla lo que han tratado ha sido de aminorar daños y de tratar de conservar los territorios que eran más fácilmente defendibles, pero asumiendo casi una actitud de retroceso más que una actitud de avance y de ataque frente a los almohades. Esto comienza a cambiar, tal como digo, en torno a la mitad de la década de los años 70. Y es lo que se hace patente precisamente con la conquista de la ciudad de Cuenca en 1177. Una conquista extraordinariamente difícil, que se prolonga a lo largo de 7 meses, con una orografía bien conocida que dificultaba extraordinariamente su asalto y que va a permitir que, muy en especial como consecuencia de la participación de la Orden de Santiago en aquel largo y complejo asedio, pues finalmente la conquista de esa ciudad se haga posible, siendo uno de los escasísimos éxitos cristianos que se producen en aquel contexto de expansión almohade. El resultado de todo ello es que, y es bien significativo que tal hecho se produjera, apenas se produce la conquista de Cuenca, el 1 de octubre, el primer documento que otorga Alfonso VIII va a ser el de entregar varias posesiones y donaciones dentro de la ciudad y en el entorno de la ciudad, precisamente a la Orden Militar de Santiago, reconociendo su papel clave y decisivo en aquel contexto. Es precisamente gracias a la entrega de esas posesiones como en los años siguientes la Orden Militar de Santiago construirá el Hospital de Santiago. Esta es la visión moderna que de tal fundación existe hoy día. Y con ello, a la vez, se va a consolidar, gracias al otorgamiento de otra serie de posesiones en todo el territorio conquense, una posición verdaderamente excepcional por parte de la Orden de Santiago, que va a garantizar su protagonismo en el proceso de consolidación, conquista y posterior en repoblación de buena parte de la meseta sur. El desarrollo de las actividades militares ya en los comienzos del siglo XIII y sobre todo entre 1230 y 1250, en el contexto del reinado de Fernando III, va a conllevar precisamente que se produzcan nuevos otorgamientos a la Orden Militar de Santiago como expresión de su enorme protagonismo en toda aquella actividad de expansión territorial, que de la misma manera que podía resultarnos impactante lo que antes señalaba con respecto a los almohades, ahora nos puede resultar impactante el que en muy pocos años, entre 1177 y 1250, la expansión de, sobre todo, la corona de Castilla sea verdaderamente fulgurante, adquiriendo posesiones de ataque y de conquista difícilmente imaginables unas décadas antes. Consecuencia de ello será también que la Orden Militar de Santiago, como destacada partícipe en todo aquel proceso, pues reciba una enorme cantidad de posesiones, algunas de las cuales pues pueden ver aquí el Castillo de Alarcón, por ejemplo, Fuentidueña. Ahí ven una elaboración imaginaria de cómo pudiera haber sido este Castillo de Fuentidueña de Tajo en origen, el Castillo de Haro, esto en la meseta sur, o en el lado extremeño, Alburquerque, Montánchez, Llerena, Segura de León, o un ámbito de conquista enormemente importante a partir de la década de los años 40, ya con Fernando III, en el ámbito concreto del Reino de Murcia, verdaderamente clave desde el punto de vista de parar cualquier tipo de ataque que pudiera provenir del extremo más oriental del ámbito del Guadalquivir.
la conquista de Murcia va a suponer una participación muy relevante de la Orden Militar de Santiago, que se traducirá en la obtención de posesiones tales como Moratalla o Ricote y el dominio consiguiente de dicho valle, de Caravaca de la Cruz o de Alhama de Murcia. Mientras que ya penetrando hacia el ámbito del Guadalquivir, pues se producirán otras concesiones tales como Segura de la Sierra, en Jaén o como Aracena. Bien, todo ello, por tanto, a lo que nos lleva es a la consolidación de un patrimonio territorial que solamente viéndolo en el mapa nos indica el papel desarrollado por las órdenes militares en todo este proceso. El mapa lo que nos indica es cómo efectivamente hay toda una franja que nos recorre el Reino de León y de Castilla desde su extremo cacereño hasta el ámbito murciano, en donde verdaderamente el predominio de control territorial corresponde a alguna de estas órdenes nacionales. Es decir, Santiago, Calatrava o Alcántara, que como ven se reparten de una manera muy relevante todo ese territorio y que garantizan la consolidación de los avances de conquista que habían tenido lugar hasta entonces. En ese sentido, desde luego, hay que observar cómo Santiago viene a constituir el caso más destacado desde el punto de vista de adquisición de propiedades territoriales, mucho más si añadimos los territorios que irá obteniendo en el ámbito del Reino de Portugal. Cuando entramos en la época de Alfonso X, se tiene de alguna manera la sensación de que hay un giro, que hay un punto de inflexión en la historia de las órdenes militares y muy especialmente, tal como iremos viendo en el caso de la Orden Militar de Santiago. Porque si hasta entonces parece que toda su actividad, y de hecho así había sido, había estado concentrada en conquista y repoblación, a partir de la época de Alfonso X, en lo que entramos ya es en otra época distinta en la que se observa cómo hay una implicación en debates políticos, en conspiraciones, a veces, en intereses, en tiras y afloja, que en torno a diversas cuestiones en proceso de confrontación van surgiendo en la historia política del reino castellano. Así, llama la atención cómo hasta los primeros privilegios rodados de tiempos de Alfonso X, los maestres, en particular Santiago y Calatrava, que son los primeros que hacen acto de presencia en esos privilegios rodados, habitualmente no están presentes en ellos. Nos encontramos las típicas relaciones de confirmantes, de obispos, de miembros de la corte, pero no así los maestres. Hay que esperar en concreto a los primeros privilegios rodados de los primeros años 50 de Alfonso X para observar cómo ya aparece primero el maestre de Calatrava dentro de los obispos, como uno de los últimos obispos, y en el otro lado, en otra de las columnas de los confirmantes, aparece inmediatamente después, habitualmente del obispo de Badajoz, el maestre de la Orden Militar de Santiago. Es decir, saltan de una manera gráfica, utilizando este recurso que ahora les exhibo, de los privilegios rodados, saltan al círculo político, saltan al círculo de las autoridades políticas. Y eso se plasma a través de los distintos privilegios, en donde también se incorporarán, no tardando mucho, los maestres de Alcántara. Bien, esto es lo que observamos a lo largo de la época de Alfonso X. Es decir, unos maestres de órdenes militares que forman parte del círculo gubernativo del monarca, lo que se plasma en esos privilegios rodados. Es curioso, sin embargo, observar cómo, pasado el tiempo, si nos vamos ya a la época de Juan II, vemos una situación completamente distinta. Y en esta ya los maestres no aparecen formando parte de esas columnas en donde se les incluye inmediatamente a continuación de los obispos, sino que aparecen ya formando parte del círculo político laico de los monarcas. Es decir, se ha producido simbólicamente esa transformación
de su relevancia como, en cierta medida, prelaturas eclesiásticas con funcionalidades ciertamente militares, a integrarse plenamente en lo que es el círculo político inmediato de los monarcas. Asimismo, cabe observar cómo a lo largo de la época de Alfonso X se producen una serie de circunstancias políticas que nos muestran hasta qué punto las órdenes militares están abocadas a un deslizamiento de perfil de lo eclesiástico a lo propiamente político. En la revuelta mudéjar de 1264 cabe observar cómo las órdenes militares, de una manera absolutamente comprometida y unánime, se muestran sumamente favorables a proteger los intereses del rey y, de hecho, van a constituir una fuerza de choque fundamental ante las desafecciones que se van a producir por parte de algunos nobles e incluso por parte de algunos concejos. En cambio, con motivo de la revuelta nobiliaria de 1272, estamos ya ante otra situación distinta. Por primera vez acaso en la historia, los maestres de las órdenes militares adquieren perfil político. Y un perfil político que ahora, en algún caso, ya no es un perfil político supeditado a la monarquía, sino que disienten de la posición del monarca, y esto lleva a que un maestre de una orden militar de Santiago enormemente prestigioso, como era Pelay Pérez Correa, que había sido uno de los, si lo queremos llamar así, grandes héroes de la conquista bajo la autoridad tanto de Fernando III como de Alfonso X, ahora se ha observado por el propio rey como un disidente y como un personaje sospechoso. Dice Alfonso X con respecto a Pelay Pérez de Correa en 1272: «Bien os debedes guardar de la maestría del maestre Duclés en lo creer de tal consejo como este, que a este es uno de los homnes del mundo que más a estos ricos homnes consejaron que ficieron lo que facen», es decir, rebelarse contra mí. Así, por tanto, pasa de ser un hombre de la total confianza del monarca a convertirse en un sospechoso y en un disidente, de hecho, del propio rey sabio. Tal como digo, estamos ante un evidente punto de inflexión del papel político de las órdenes militares. Cuando se produce la guerra civil entre 1282 y 1284, vemos como las órdenes militares van a estar más favorables hacia el infante rebelde, hacia don Sancho, que de parte del monarca reinante. De hecho, Sancho IV va a tener uno de sus grandes apoyos en la conquista del trono precisamente en la Orden Militar de Santiago, mientras que, sobre todo, Calatrava pues, tuvo dudas y tuvo ciertos virajes a lo largo de la evolución. El resultado de ello será que Sancho IV, ya una vez entronizado, otorgue una enorme cantidad de privilegios y elementos patrimoniales a la Orden de Santiago en un contexto en que ésta se convierte, sin duda alguna, en la gran orden desde el punto de vista de patrimonio territorial. En concreto, para fines del reinado de Sancho IV, vemos cómo el 50% de los bienes patrimoniales de órdenes militares pertenecen a Santiago, el 30% a Calatrava, el 10% a Alcántara, y luego ya el 7% lo tendrían los templarios y el 5% los hospitalarios. En 1310 se inicia un proceso, el proceso contra la Orden del Temple, como consecuencia del acuerdo entre Felipe IV, rey de Francia, y el Papa Clemente V, que acabará, como bien es sabido, en la disolución de la Orden del Temple. Los reyes, tanto de Castilla como de León como de Aragón, fueron partidarios del mantenimiento de esta orden. De hecho, se instruyeron procesos dentro del ámbito leonés y castellano, en paralelo a lo que se había iniciado en Francia contra los templarios, y en el caso leonés y castellano, esos procesos dieron como resultado la completa inocencia de los templarios con respecto a las acusaciones que se planteaban. Pero el hecho es que tras el Concilio de Vienne y la correspondiente disolución de la orden, esta quedó disuelta en
todo el conjunto de la cristiandad, y el resultado de ello fue que el reparto de sus bienes se hizo de manera muy diversa, mientras que en la mayor parte de los reinos occidentales los bienes de los templarios fueron absorbidos directamente de manera íntegra por las monarquías correspondientes. En el caso, en cambio, tanto de Castilla como de Aragón, el reparto de sus bienes se hizo entre otras órdenes militares. Así, la consecuencia será que Santiago y Calatrava serán las grandes favorecidas de la disolución del Temple, mientras que en el caso aragonés, como es bien conocido, con los bienes templarios se creará la nueva orden militar de Montesa, con una presencia territorial tal como la que pueden observar en el mapa que están bien. Los reinados de Alfonso XI y Pedro I vienen a suponer un momento de profundización en ese deslizamiento hacia el perfil político de las órdenes militares que se había apuntado ya con relación a la época de Alfonso XI. Se trata de dos monarcas que, bajo procedimientos distintos, van a tratar de tener un control enormemente estricto de las órdenes militares, sobre todo de la más importante de ellas, es decir, de la Orden Militar de Santiago. En el caso de Alfonso XI, tenemos como en 1342 va a nombrar con autorización pontificia maestre de la Orden Santiaguista a su hijo don Fadrique, que en aquellos momentos tiene tan solo 8 años de edad. Esto ya nos muestra hasta qué punto las posibilidades de manejo de los nombramientos, de una manera ciertamente excepcional todavía, pues ya podían ser bastante relevantes cuando había un empeño real al respecto. Consecuencia de ello será que don Fadrique asuma la dirección de esa orden militar, pero además que utilice políticamente esa orden militar en el confrontamiento que ya desde los años 56 en adelante se produzca durante el reinado de Pedro I. Esto hace que la enemistad e incluso el ensañamiento de Pedro I en la persecución de don Fadrique y de sus aliados sea verdaderamente persistente hasta el extremo de que se acabe produciendo en presencia del propio rey el asesinato de don Fadrique en el Alcázar de Sevilla, con un episodio que nos describe Pedro López de Ayala verdaderamente sobrecogedor. Tornóse el rei do yacía el maestre, previamente había sido golpeado por los ballesteros del monarca, e fallóse que aún no era muerto. Sacó el rey una broncha, un puñal, que tenía en la cinta e diola a un mozo de su cámara e fízole matar. E desde que esto fue fecho, asesinato en presencia del rey a manos de sus ballesteros, asentóse el rey a comer donde el maestre yacía muerto en una cuadra que dicen de los Azulejos, que es en el Alcázar. Es decir, todo un episodio de ensañamiento político de Pedro I frente al descendiente de Alfonso XI. En ese sentido, no es de extrañar que cuando se produzca la rebelión de Enrique de Trastámara frente a Pedro I, en general las posiciones de la mayor parte de los maestres de órdenes militares y muy especialmente, sobre todo en la última fase del conflicto, en la primera la posición fue más dubitativa por parte del maestre de Santiago, pues se decante claramente hacia la opción trastamarista. Durante el comienzo, precisamente, de la dinastía Trastámara, se observa un interés creciente por parte tanto de Enrique II como de Juan I de exigir un intervencionismo, incluso llevando a cabo negociaciones complejas ante el pontificado con relación a nuevos nombramientos de maestres. No es extrañar por ello que en 1383, en un contexto de particular debilidad del pontificado, ya en los inicios del cisma de Occidente, uno de los antipapas, Clemente VII, otorgue a Juan I, en 1383, tal como digo, la designación de los maestres de Santiago, Calatrava y Alcántara, siendo la primera vez que con carácter general
se produce tal reconocimiento que no persistió desde el punto de vista de su reconocimiento jurídico. Ya durante la regencia de Fernando de Antequera vemos cómo pautas de comportamiento como la que había observado Alfonso XI, designando apenas a un niño como maestre de la Orden de Santiago, pues se vuelve a producir. Fernando de Antequera, en concreto, en 1309, tras la muerte de Suárez de Figueroa, del maestro de Santiago, Suárez de Figueroa, designará precisamente a uno de sus hijos, a Enrique, al infante Enrique, como nuevo maestre de Santiago. Por entonces contaba con tan solo 9 años de edad. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que en este contexto Fernando de Antequera había desarrollado una política muy celosa de otorgamiento de nuevos patrimonios y de nuevas posiciones políticas para sus hijos. Se señala la existencia de un eslogan de comportamiento de Fernando de Antequera con relación a esta promoción de sus hijos, diciendo hay que otorgarles lo más que sin pecado ser pueda. Es decir, sin cometer pecado, otórguense a mis descendientes todas las posesiones que sea posible obtener para ellos. Y de ahí el enorme patrimonio que los infantes de Aragón tendrán en Castilla, lo que les otorgará un protagonismo político verdaderamente decisivo a lo largo del resto de la evolución de la dinastía Trastámara. En aquel contexto, nos situamos ahora ya en torno a los años 1415 al 18, en que se impone la necesidad de buscar soluciones para el cisma de Occidente. Nos encontramos ante un papa particularmente dispuesto a negociar, a transigir y a otorgar privilegios a los distintos reyes que estén dispuestos a apoyarle en el desarrollo del cisma de Occidente y de su resolución, tal como se produjo en el Concilio de Constanza. Es muy importante lo que resultó de aquel Concilio de Constanza en materia de negociaciones entre pontificado y monarquía, porque se adoptan determinados acuerdos, uno de ellos, muy importante, el que se conoce como el Concordato Natio Hispana, firmado el 31 de mayo de 1418, o asimismo el otorgamiento de la denominada bula Sedis Apostolicae de 1421, que lo que vienen a suponer son dos hechos importantes. Por lo que se refiere a la bula que acabo de señalar, el establecimiento del derecho de suplicación con relación a los cargos eclesiásticos mayores, es decir, el Papa, antes de otorgar cualquier cargo eclesiástico mayor, consultará los deseos de los monarcas. Esto con relación, por tanto, a los maestres de órdenes militares suponía una disponibilidad enormemente interesante desde el punto de vista del futuro regalismo en esta materia. Con relación al Concordato Natio Hispana que señalaba antes, lo que se acuerda es que el Papa oirá de manera particularmente favorable todas las peticiones y privilegios que desde las monarquías se le planteen desde el punto de vista de administración, gestión y nombramientos en el ámbito eclesial del que formaban parte las órdenes militares. Todo ello lo que hace es establecer una vía de acceso para lo que van a ser las posteriores concesiones de derechos de administración provisional o finalmente perpetuas por parte de los reyes hacia las distintas órdenes militares. No es extrañar, por tanto, que a lo largo de los reinados de Juan II y de Enrique IV, y en particular durante los pontificados de Nicolás V, de Calixto III, pues se produzcan continuos otorgamientos de reconocimiento con relación a competencias que suponen la ampliación del regalismo regio en materia de administración de órdenes militares. Las Cortes de Toledo de 1480 vienen a suponer casi una especie de apoteosis ritual en materia de expresión de lo que es la relación de una orden militar, la de Santiago, con respecto a los reyes católicos.
En aquellas Cortes de Toledo de 1480, en uno de los diversos actos que se producen a lo largo de su muy prolongado desarrollo, en la Catedral de Toledo se produce el nombramiento y acceso a la condición de maestre de Alonso de Cárdenas, con presencia de 400 caballeros santiaguistas, con un despliegue ceremonial de unas dimensiones verdaderamente extraordinarias y con unas disponibilidades de procedimiento ritual, que lo que se viene a manifestar es que, evidentemente, los reyes eran los verdaderos señores de aquellas órdenes militares. De todo ello había habido ciertamente manifestaciones anteriores. Juan II, por ejemplo, en un determinado momento, en sus pendencias con los infantes de Aragón, había dado orden de llevar a cabo una deposición ritual que se nos describe aquí a través de la crónica del Halconero, del que había sido hasta entonces el maestre de la Orden de Santiago, el infante don Enrique, que señalaba antes. Como se puede ver, se trata de un uso de recursos ceremoniales que nos muestra todo un acto de deposición de un valor simbólico verdaderamente potente. Del mismo modo, no es casualidad que con anterioridad a estas Cortes de Toledo de 1480, a las que me estaba refiriendo, la mayor parte de las designaciones de maestres de la Orden de Santiago pues recaigan casi siempre en alguno de los principales privados que gozan de la confianza principal de los reyes, tanto de Juan II o de Enrique IV. A partir de la época de los reyes católicos se producen ya acontecimientos desde el punto de vista de los otorgamientos pontificios, sobre todo, que apuntan decididamente a la consolidación de la autoridad regia de una manera ya rigurosa sobre las distintas órdenes militares nacionales. En 1486, por ejemplo, a la muerte del maestre de Calatrava, los reyes obtenían de Inocencio VIII el derecho de reserva del nombramiento del nuevo maestre. En 1493 vemos cómo a través de otra concesión pontificia se otorga derechos de administración sobre Santiago y Alcántara. En 1501, derechos de administración sobre las tres órdenes, después ciertamente de un debate bastante agrio en el ámbito de la curia pontificia, en donde algunos juristas que aconsejaban al pontífice en aquel momento venían a señalar como un otorgamiento con la amplitud que ahora se concedía a los reyes castellanos sobre las órdenes militares, podía considerarse, y pongo entre comillas, cosa monstrua y contra todo derecho. Entre otras cosas porque alguno de los juristas planteó que en función de las condiciones en que se otorgaba aquel reconocimiento, podría llegarse a dar el caso de que hubiera maestras de órdenes militares, es decir, que en algún caso los reyes pudieran decidir nombrar a una mujer como maestre de una orden militar. Con esto lo que se quería decir era que se estaba otorgando unos derechos de una amplitud tan absolutamente discrecional e irrevocable desde el lado del pontificado que cualquier cosa podía suceder en el futuro. En cualquier caso, en 1509, Julio II corrobora todas estas concesiones hasta llegar a una fecha verdaderamente clave, la de 1523, cuando Adriano de Utrecht, ahora ya Adriano VI, otorgue a Carlos I la administración perpetua de las órdenes militares en consonancia a lo que en la práctica está comenzando a ser el punto de arranque del patronato real. En 1566, como es bien conocido, se produce la instauración del Consejo de Órdenes Militares, destinado sobre todo a gestionar el enorme patrimonio repartido por extensísimos territorios, así como a establecer de una manera lo más rigurosa posible las incorporaciones de nuevos caballeros, tal como se venía produciendo desde años atrás con los
reconocimientos y exigencias en la tramitación de los expedientes, en donde era necesario probar la legitimidad, las pruebas de nobleza e incluso la acreditación de servicios prestados a los monarcas para los nuevos caballeros que fueran a ingresar en aquellas órdenes militares. De este modo, ya en este contexto del siglo XVI nos encontramos como, habiéndose superado aquella época de unas órdenes militares destinadas a la conquista, a la lucha por el territorio, pues se ha entrado en una fase completamente nueva, en donde las órdenes militares vienen a representar, para aquellos que se incorporan a las mismas, pues la acreditación de unos méritos linajísticos y de servicio a la corona singulares, propios, por tanto, del reconocimiento de una condición de élite social y política. La evolución tiene ya pocas innovaciones desde el punto de vista institucional hasta que alcanzamos el año de 1837, en que sencillamente el antiguo Consejo de Órdenes cambia su nombre por el de Tribunal Especial de las Órdenes Militares, hasta la supresión ya en 1931 de dichos institutos. Terminaré refiriéndome a un ejemplo particular que muestra hasta qué punto la referencia y la simbolización de pertenencia a la Orden Militar de Santiago a veces podía representar mensajes y efectos de memoria y de fama verdaderamente extraordinarios y difíciles de encontrar mediante la asociación a cualquier otra institución. Me refiero en concreto al caso de don Álvaro de Luna. Don Álvaro de Luna, el llamado rey sin corona, a lo largo de casi 3 décadas, desde aproximadamente 1423 hasta el momento de su muerte ejecutado en 1453, pues va a ser, sin duda alguna, el caso de quien fue, sin error a la exageración, el personaje político de mayor peso y poder a lo largo de la Castilla del siglo XV. En 1445, tras la muerte del infante Enrique en la batalla de Olmedo, don Álvaro de Luna accede a la condición de maestre de Santiago, una ambición que ya había tenido desde tiempos atrás. Sin embargo, lo que parecía que era el principio de su apoteosis política, pronto lo que va a hacer va a ser llevarle justamente al extremo opuesto, es decir, ni más ni menos que al cadalso, cuando se ha ejecutado el 2 de junio en plaza pública en Valladolid en el año 1453. La ejecución de don Álvaro de Luna a lo que da lugar es a que sus restos se trasladen allí donde se llevaban los despojos de los ejecutados, a una pequeña ermita en el exterior de Valladolid, la ermita de San Andrés, y solamente algunos meses posteriormente se podrán recuperar esos despojos para llevarlos con bastante discreción a una capilla en el convento de San Francisco de Valladolid. De este modo, la memoria del personaje políticamente más relevante, seguramente, de la Castilla del siglo XV, parecía arrumbada y alejada de cualquier signo de prestigio y de ostentación. Pues bien, habrá de ser la vía del vínculo de esa memoria y de esa fama a la Orden de Santiago cómo se pueda llevar a cabo un proceso de afirmación singularísimo y extraordinario, tal como el que se produzca con relación a este personaje. Su mujer, Juana Pimentel, duquesa de Montalbán y señora de Arenas de San Pedro, desde la muerte de su marido estuvo verdaderamente obsesionada por reivindicar su memoria. La oportunidad la va a encontrar cuando se produzca el matrimonio de su hija, María de Luna y Pimentel, con el segundo duque del Infantado, Íñigo López de Mendoza. En ese contexto, esto es algo que acaece en el año 1460, inmediatamente después, Juana Pimentel se instalará
en el Palacio del Infantado y continuamente tratará de tomar iniciativas y de mover hilos para llevar a cabo la reivindicación de la memoria de su marido. El resultado de ello será que los Mendoza consigan alcanzar un acuerdo en 1488 con los reyes católicos para que estos hagan una especie de borrón completo de lo que habían sido las causas del ajusticiamiento de Álvaro de Luna, acusado de tiranía, de manipulación, de conspirar contra el rey y de llevar a cabo, instigar asesinatos e incluso alguno por mano propia de alguno de los principales servidores de Juan II. El resultado de todo ello habrá de ser la construcción de una extraordinaria memoria de don Álvaro de Luna a través de lo que en aquel momento se consideró la vía más prestigiosa, es decir, la construcción de una gran capilla. Don Álvaro de Luna había comprado lo que en tiempos había sido la capilla de Santo Tomás de Canterbury en Toledo en 1435. Sin embargo, todo esto se había quedado en nada desde el punto de vista arquitectónico. Juana Pimentel, que sabía de las intenciones de su marido de ser enterrado en ese lugar, ahora, bajo el amparo de la simbología y de la reivindicación de la Orden de Santiago, va a impulsar la construcción de lo que para algunos de los historiadores del arte es probablemente la expresión más extraordinaria del gótico tardío castellano, es decir, la capilla de Santiago de la Catedral de Toledo. En ella lo que se lleva a cabo es verdaderamente una apoteosis de la representación de la simbología santiaguista y todo ello para dar cobijo a lo que es una capilla funeraria en la que se acogen los restos de Juana Pimentel y de don Álvaro de Luna, situando a este bajo una condición de completa damnatio memoriae de lo que le había llevado al cadalso, para ahora reivindicarlo sobre todo como maestre de Santiago y como contestable ejemplar de Castilla al servicio de Juan II. Todo ello es lo que se representa en aquella capilla, en donde a la vez que se construye esta nueva memoria de don Álvaro de Luna bajo el amparo de la simbología santiaguista, se lleva también a cabo ciertamente la reivindicación del poder de los Mendoza como consecuencia de su proximidad, cercanía e influencia sobre los reyes católicos. En fin, con todo ello ya termino. Con la soberbia capilla de Santiago de la Catedral Toledana, joya del gótico tardío castellano, además de ofrecerse una tangible expresión de la enorme potencialidad a que a fines del medievo tenía la simbología santiaguista en la construcción de la fama, de la memoria de quien había sido un rey sin corona que durante casi 3 décadas había dominado el panorama político castellano, también se hace manifestación del poder del linaje, sin duda alguna, más importante del momento, los Mendoza, como consecuencia de esta cercanía a los reyes católicos y, sobre todo, se expresaba como la pertenencia a la Orden Militar de Santiago en aquellas fechas de fines del siglo XV iniciaba una nueva andadura más allá de las guerras en la frontera andalusí, en las que había enraizado su prestigio, potenciando ahora su reconocimiento como excelsa seña de identidad, de honra social y política en los orígenes de la España moderna. Gracias por su atención. Bien, pues después de esta magnífica síntesis del profesor Nieto, si les parece, por gentileza de la Real Asociación de Hidalgos de España, les invitamos a una pequeña copa en el hall del Archivo Histórico Nacional. Gracias.